Sean todos bienvenidos a una clase más de mecánica newtoniana, en la cual vamos a entrar a estudiar la cinemática y también vamos a realizar ejercicios de la hoja 4 correspondientes a, es una introducción a la cinemática donde vamos a abordar temas como velocidad, aceleración, posición en coordenadas rectangulares, ¿sí? Y posteriormente iremos analizando más casos un poco más particulares en las siguientes hojas. Entonces vamos a hacer un recorderis breve. Estos son cosas que nosotros venimos manejando desde propedéutico. Entonces recuerden que la física o la mecánica no es que haya cambiado, ¿no? Lo único que ha cambiado es la herramienta matemática, que en este caso nosotros vamos a valernos del cálculo para todo. Entonces, primero vamos a definir qué es la famosa cinemática. La cinemática básicamente estudia cómo se mueven los cuerpos, ¿sí? Entonces, yo qué sé, viene alguien y patea una pelota, ¿no? Entonces, el cómo sería, se mueve por una trayectoria parabólica, eso sería el cómo. El por qué, recuerden, el por qué estudia la dinámica, entonces el por qué sería, ¿saben qué? Vino una persona, un jugador, pateó la pelota con un ángulo de ataque de tanto, el impulso duró tanto tiempo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar básicamente con partículas, entendiéndose como partícula un cuerpo al que no se le parabola la masa, no se le toma en cuenta las dimensiones, la forma que tiene, nada. Entonces, en el ejemplo anterior de la pelota, yo puedo decir que un avión se va por esa trayectoria como un alfiler, ¿no? O sea, solamente estudia cómo es que se mueve. En este caso vamos a empezar estudiando casos correspondientes a traslación. La rotación es otro análisis que veremos posterior en otras clases. Listo. Ahora, yo mencioné algo interesante que es el concepto de trayectoria, ¿no es cierto? La trayectoria es un concepto matemático abstracto, es decir, no existe. Entonces alguien dice, ¿cómo es que vamos a estudiar algo que no existe? Miren, imagínense que aquí está una mesa y ustedes lanzan una pelota, entonces la pelota sale y llega para acá. Las líneas entrecortadas que yo dibujé no existen, esas solo están en mi cabeza, me las imagino yo. Entonces, la trayectoria resulta de unir todos esos puntos por donde pasó el cuerpo en este caso, pero sigue siendo inexistente, ¿sí? O sea, imagínense que la pelota dejase una estela o yo que sé, algún hilo por ahí, eso no sucede, ¿no? Entonces es un concepto matemático, pero es súper importante porque me permite, o al menos me dice, vea, utilice tales ecuaciones o tales cosas. Desde el punto de vista de la geometría, la cinemática hace una descripción geométrica del movimiento, es decir, lo relaciona con cuerpos geométricos, ¿sí? Y otros elementos matemáticos en este caso para describir cómo se mueve la partícula. También un concepto que hay que recordar es el movimiento, ¿no? Que es el movimiento, es el cambio de la posición de una partícula con respecto de un sistema de referencia. Ahora, es súper importante entender qué es un sistema de referencia y qué es un sistema de coordenadas. Usualmente la gente piensa que es lo mismo, pero no. El sistema de referencia existe, el sistema coordenado no existe. Por ejemplo, una piedra. Ese va a ser mi sistema de referencia. Un sistema coordenado, recuerden que son ejes, ¿sí? Que forman, yo que sé, un ángulo de 90 grados entre sí. En este caso tengo un sistema coordenado en el espacio, en 3D, pero el sistema de referencia es la piedra. Entonces, ¿por qué es importante definir un sistema de referencia? Porque todas las cosas que yo haga voy a medir respecto del sistema de referencia. Por ejemplo, digamos que yo pongo un 6. Para nosotros que estamos observando la pantalla de esta manera es un 6, ¿no es cierto? Pero alguien está acá y dice, no, profe, ¿sabe que eso no es un 6, esto es un 9? Y tiene razón, o sea, no podemos decir que lo que la otra persona dijo está mal. O alguien dice, no es ni el 6 ni un 9, es una G. O sea, todo depende de quién mire y quién mida. Es como, por ejemplo, si tu novio o novia te dice feo, o sea, es posible que para otra persona no seas feo. Todo depende de quién te mide.
Dicho eso, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, si es que no nos dice los cálculos con respecto de qué hacer, vamos a tomar como sistema de referencia tácito, o sea que ya viene implícito a la Tierra. ¿Sí? Vamos a considerar que la Tierra no se mueve, ¿no? Eso es mentira, pero como nosotros somos tan chiquitos, vamos a imaginarnos que la Tierra no se mueve. Entonces permanece estática, por lo tanto todo lo que pasa alrededor, el movimiento en teoría sería absoluto, pero eso no es cierto, porque recuerden que la Tierra gira alrededor de su eje, se traslada alrededor del Sol, el Sol también se mueve alrededor de otros cuerpos celestes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el mundo todo este movimiento, no hay nada absoluto, al menos en movimiento, vamos a estudiar con cosas relativas, ¿no? Ahora, para definir cinemáticamente a un cuerpo, o es el movimiento de un cuerpo, necesito de 3 elementos. Bueno, de hecho necesito uno y el resto es consecuencia del uno. Entonces, yo voy a hablar de posición, voy a hablar de velocidad y voy a hablar de aceleración. ¿Qué es la posición? Ojo, todos son vectores. Cuando yo digo vectores significa que tiene magnitudes y direcciones. ¿Ya? Entonces la posición, ¿qué digo? Verá, la posición es una cantidad física vectorial que me dice dónde está un objeto, dónde respecto de un sistema de referencia. ¿Sí? La velocidad, habíamos dicho, por ejemplo, en prepo, habíamos dicho que la velocidad instantánea era el límite cuando delta t tiende a 0 de la variación de la posición sobre el tiempo, o sea, el desplazamiento sobre el tiempo. Eso en prepo. Ahora, en vez de límite, si ustedes ya están tomando sus clases formales de cálculo, vamos a decir que la velocidad va a evaluar cómo varía la posición respecto del tiempo. Aunque no lo crean, es equivalente. Solo que diferente herramienta, el mismo resultado. ¿Sí? Y también habíamos dicho que la aceleración, por ejemplo, la aceleración instantánea es el límite cuando delta t tiende a 0, ¿de qué? De la variación de velocidad respecto del tiempo. Ahora, vamos a decir que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Sí? Y bueno, la posición es lo básico, ¿no? Es a partir de lo que salgo. Listo. Eso básicamente sería. De ahí, por ejemplo, la posición es dónde está la partícula, la velocidad es cómo varía la posición y la aceleración en cambio es el responsable de los cambios de la velocidad. Más adelante vamos a estudiar coordenadas naturales, es decir, la aceleración tangencial y la normal, por ejemplo, pero eso lo vamos a discutir después. Ahora, tal vez una pregunta que ustedes están haciendo es, dicen, vea, profe, ¿y cómo derivo vectores si eso no nos ha dado? Verán, vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo que tengo un vector A que sea igual al módulo por su unitario. Entonces, yo digo, ¿sabe qué? Voy a derivar A respecto del tiempo. Entonces, esto es un producto. Entonces sería la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces ahí está. Sí, ahí está la definición. Por ejemplo, aplico lo mismo que yo sabía en derivadas, aplico las mismas propiedades, o sea, no hay ciencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, alguien dice, pero vea, profe, es constante, entonces ponle 0. ¿Sí? Son ya casos particulares, pero en este caso lo que yo quiero mostrar es que no hay diferencia entre derivar un vector o una función. Básicamente tenemos respuestas parecidas, ¿ya? Eso. También nosotros vamos a hablar de posiciones relativas, ¿sí? Velocidades relativas, pero esos son conceptos que, bueno, que espero sí esté claro de nivelación, entonces considero que no habría mucho problema. Ahora, vamos a ver un poco el tema de la notación. Por ejemplo, yo tengo la posición, ¿no es cierto? La posición va a tener una componente en X, una componente en Y, una componente en Z. Si yo trabajo en el sistema internacional, esto va a estar en metros. La velocidad va a tener una componente en X, una componente en Y, una componente en Z.
las unidades estarían en metros sobre segundos y la aceleración tengo una componente en X, en Y y en Z, ¿no? Y en el sistema internacional estaría en metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, hasta aquí no hay lío porque la escritora dice, es facilito, ¿no? Solamente pones X, B o A. El tema es que en las operaciones futuras que nosotros hagamos, esto se va a ir complicando de a poco y de poco. Entonces, para simplificar la escritura, por ejemplo, si tengo X para posición, voy a llamarle X punto para la velocidad. ¿Qué estoy diciendo? Que Bx o X punto es la derivada de X respecto de t. ¿Sí? Ahora, yo sé que la aceleración es la derivada de la velocidad, ¿no es cierto? Respecto del tiempo. Entonces, si yo quiero trabajar en términos de la posición, sería la segunda derivada de la posición. Entonces, la aceleración voy a conocerle como x2 puntos y así los otros. Y punto, y2 puntos, z puntos, z2 puntos. Es más por términos de escritura, como les digo ahorita, aparentemente es sencillo, pero después ya las cosas como que se van poniendo alhajas, ¿no? Entonces, más que nada es para eso. Eso como una reseña general de cinemática. Alguien dice, pero explica más. Son conceptos que, como les digo, ya hemos manejado desde nivelación, entonces, y además esto ya vieron en CD, entonces considero que no amerita un poco más de introducción teórica. Ahora lo que me voy a concentrar básicamente es en resolver preguntas y ejercicios, a diferencia, por ejemplo, antes cuando empezamos estudiando el tema del cálculo y todo eso, vimos que solo hay ejercicios. Ahora es un componente teórico y también hay un componente de ejercicios natos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, suponga que una partícula se mueve con rapidez constante. Si la rapidez es constante, significa que al menos aceleración tangencial no hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, ojo, nunca particularicen las cosas, siempre traten de hacerle de lo más general. Por ejemplo, una partícula se mueve por esa trayectoria con una rapidez de 10, entonces miren, los 10 son constantes siempre, pero ¿qué puede pasar? La dirección va cambiando, entonces eso significa que hay aceleración normal, por ejemplo. Entonces, no particularicen ni crean que, por ejemplo, el hecho de que diga rapidez constante, estoy hablando de una ecuación una trayectoria recta, por si acaso. Entonces dice, ¿cuáles de los siguientes enunciados será correcto? Entonces, vamos con el primero. Me dice la derivada del producto punto de dos vectores. Alguien dirá, chuta, pero no nos enseñaron a derivar producto punto. Es una multiplicación, ¿no? Entonces, miren, sería el primero, la derivada del primero por el segundo, más el primero, producto punto, la derivada del segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Apliqué las reglas de derivación. Ahora, voy a derivar esto. Voy a derivar la velocidad respecto del tiempo. Entonces sería derivada de b respecto del tiempo por el unitario de b más el unitario de b. Bueno, la derivada del unitario de b respecto del tiempo, todo eso por b. Alguien dirá, ¿y de dónde sacó esa ecuación de morado? Hace 3 minutos en el video expliqué con A. O sea, un vector A, ahora tengo el vector B. Entonces, si me dice que la velocidad es constante, o sea, la rapidez es constante, ¿esto cuánto vale? Esto vale 0, ¿no es cierto? Entonces, ya, esto le voy a dejar así porque me va a permitir responder o eliminar algunas de las opciones. Ahora, por ejemplo, miren, justo lo que ahorita acabo de escribir me va a permitir eliminar esta opción. Me dice que la derivada de b respecto de t es 0, mentira, porque esto no es 0, esto es diferente de 0, entonces este no es, de 1. Me dice que la derivada del unitario de b respecto de t es 0, mentira, por lo que les acabo de explicar, o sea, no siempre se va a cumplir. Ojo, hay que tener cuidado con estos términos del siempre. Ya, entonces miren, 2 ya no. ¿Esto es constante? Tampoco. ¿Por qué?
porque la velocidad, por ejemplo, si yo tomo esto y le voy reemplazando aquí, es posible que mi unitario vaya cambiando, entonces esto ya no va a ser constante, ¿sí? Puede ser 0, sí puede ser 0, pero no va a ser constante siempre. Entonces ya tengo eliminadas. Ahora, esto me dice que dB es igual a constante diferente de 0, tampoco. Otra vez, el unitario puede ir variando. Entonces lo más probable es que la respuesta sea la A, pero tenemos que demostrar. Ahora, vamos acá. El producto punto, sí o no, que es B, dB de t por el coseno de teta. dB de t, ¿cuánto es? 0. 0 por lo que sea, 0 más 0, ¿no es cierto? Entonces, la derivada del producto punto de dos vectores paralelos es 0, ¿sí? Lo que aplique definición, recordemos que a punto b es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo, por si acaso. Y ya. Entonces, en este caso el resultado sería la A, ¿no? Como pensamos en un principio. Sigamos viendo. Hay también conceptos que debemos recordar, ¿sí? No les voy a dar la parte teórica, sin embargo la ecuación, la fórmula es suficiente, que por ejemplo nosotros conocíamos un concepto que se llamaba rapidez media, que no, ojo, no era el módulo de la velocidad media. En el MRU coincide, pero de pura suerte no, pero de ahí no. Entonces dice, considera el gráfico de posición versus tiempo. Entonces, la rapidez media entre 0 y 2 pi segundos es, recordemos que la rapidez media es la distancia recorrida sobre el tiempo total. ¿Cuál sería el tiempo total? 2 pi, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la distancia recorrida? Recuerden que la distancia recorrida es la suma de los valores absolutos del desplazamiento. Entonces, voy acá, 1. De aquí bajo otra vez, vuelvo 1. De aquí bajo para acá, bajo 1 y de ahí subo otra vez, subo 1. ¿Cuántos metros? El desplazamiento en este caso sería 0, ¿no? Porque salgo de 0 y llego a 0. Pero la distancia recorrida no es 0, es 1, 2, 3, 4. Sería 4 sobre 2 pi. Eso me da 2 sobre pi metros sobre segundos. Entonces en este caso la respuesta sería literal B. Muchos estudiantes, por experiencia les digo, hubiesen puesto 0. Dicen, no, si llega al mismo punto. No, cuidado con eso. ¿Ya? Eso nomás como dato. Recuerden que la rapidez media o velocidad escalar la fórmula es la distancia recorrida sobre el tiempo total. Es una cantidad física escalar, no es un vector, no es nada, por si acaso. Vamos a hacer otro de teoría. Dice, si una partícula que se mueve en el plano x y describe una trayectoria y igual a f de x, entonces la pendiente de la recta tangente es, a ver, yo tengo una gráfica x, la normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo algo así, la pendiente, ¿qué sería? Muchos estudiantes dicen la pendiente, profe, era la velocidad, no. De una gráfica velocidad, posición, tiempo, sí, pero mira los componentes es y y x, entonces la pendiente es igual a delta y sobre delta x. Hablando en términos de diferenciales sería dy sobre dx, ¿no es cierto? Ahora, para que me llegue alguna de las opciones que tengo ahí, ¿qué les parece si multiplico y divido para dt, no? Entonces dy sobre dt es by, dx sobre dt es bx. Miren, más que nada es para que me dé esta respuesta. Es la relación de las componentes de la velocidad. La rapidez no, la velocidad no, porque la pendiente no es un vector rojo. El unitario peor. O sea, al inicio, pero el unitario tiene la dirección por el ángulo polar, sí, pero no tiene nada que ver con la rapidez. Ninguna de las alternativas mostradas, mentira, porque acabamos de demostrar que literal D sí es la respuesta. Sí. Es un acomodo matemático y bueno, es usual que se tomen las evaluaciones, es por eso que lo hago, ¿no? Por si acaso. Vamos a ver otra pregunta.
la cual nos dice lo siguiente. Dice, para el movimiento de una partícula en cierto instante se encuentra en el punto P. Se conoce que su posición es r y su velocidad v. Si a partir del punto se considera un desplazamiento infinitesimal de r, necesariamente se cumple ¿qué? Mire, anótense la definición. La velocidad es el de r sobre dt, ¿no es cierto? Como son vectores, ¿qué pasa? El unitario de la velocidad, en este caso, es igual al unitario del el diferencial de posición, o si quieren, un diferencial de desplazamiento. ¿Ya? Entonces, el producto cruz entre vectores paralelos, ¿cuánto es? Sería b por dr por el seno de 0 grados. ¿El seno de 0 cuánto es? 0, ¿no es cierto? Entonces el producto cruz me da 0. Ojo, el producto cruz me da vector. Entonces esto sería 0 en módulo, pero la respuesta correcta estaría 0 vector. Tengan cuidado, de vez en nunca, a veces de mala gente, por ejemplo, se pudiese poner algo así, ¿no? Y alguien dice, bacán, es igualito que el que estaba en la hoja de trabajo. No, producto cruz de dos vectores me da como resultado un tercer vector que es perpendicular al plano formado por los vectores generatrices. Eso nomás tengan cuidado. Listo, veamos qué más hay. A ver, este ejercicio me agrada mucho porque es bien facilito, pero nos permite ir entendiendo un montón de cosas que tal vez es algo nuevo para nosotros, ¿no? Vean, para la cinemática es súper importante que ustedes sepan la derivada implícita, ojo. Para eso les sugiero que vean el video que subí sobre derivadas, ahí explico con cuchara cómo derivar. O sea, es de una forma un poquito diferente a lo que usualmente ustedes reciben en sus clases. Entonces, para la gente que no lo ha visto, les invito a que lo vean, está posteado en el canal. Entonces, me dice, una partícula que se mueve en el plano x10 sobre la curva, me da la función. Me dice que la velocidad en x es 4. Miren, Bx es igual a 4 metros sobre segundos. Con la notación nueva, ¿yo qué digo? X punto es igual a 4 metros sobre segundos. Me dice, y la rapidez es constante. Significa que, por ejemplo, la aceleración en x no hay, ¿no? Eso me dice, deben tener cuidado. Dice, cuando x vale 1, la rapidez de la partícula es. Ahora, la rapidez de la partícula, usualmente el estudiante dice, ¿cuál será? ¿La de x o la de y? De hecho, es ninguna. La rapidez es, recuerden, cada componente al cuadrado y saco el módulo, ¿sí? Entonces ya tengo el x punto, me falta el y punto, ¿qué hago? Y es igual x menos x cuadrado sobre 4. Por ejemplo, esta es la ecuación de la trayectoria de una parábola, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se percatan, tiene la misma forma. Si se acuerdan algo de prepo, pueden usarlo de prepo, pero esa no es la idea. Entonces voy a derivar. Voy a derivar con todos los pasitos por ser primera vez. De y de t es igual. De x de t menos 2 sobre 4 por x de x de t. ¿Sí? Entonces miren, y punto es igual. X punto menos 1 medio x por x punto. Ahora lo que hago es reemplazar valores, ¿no es cierto? Me dice, cuando x vale 1 metro, y punto ¿cuánto vale? X punto vale 4 menos 1 medio por 1 por 4. Esto me da 2 metros sobre segundos. Entonces vengo acá y la rapidez sería 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz. Esto me da raíz de 20 o 2 raíz de 5, ¿no? Vamos a ver la respuesta. A ver, según las opciones sería el literal C. Y ya. A ver, este 20 está feo, hagámosle un poco más alaja. Bueno, salió feo, pero ya se entiende. Listo. Entonces, eso sería, más es que nada, al principio en cinemática es pura práctica algebraica, o sea, hablo de cálculo, ¿no? Práctica matemática, porque de ahí, ciencia como tal no hay.
Entonces, eso, a ver, eso con respecto a la parte de las preguntas. Recuerden que esta hoja es bastante extensa, entonces lo más probable es que me toque hacer el video en dos partes. Veamos cómo avanzamos. Ahora sí vienen los ejercicios. Por ejemplo, los primeros ejercicios, ustedes pueden aplicar las ecuaciones de Prepo de MRV, ¿no? O MRU, sin problema. Es por eso que no los hago. Verán, un consejo. Yo sé que ahorita estamos chéveres porque sabemos cálculo, entonces a todo le queremos meter cálculo. Ya no me digan que no, porque yo también he intentado hacerlo, ¿no? Pero mi sugerencia, jóvenes, es lo que ustedes, el movimiento rectilíneo, ya sea con aceleración constante o con velocidad constante, usen las ecuaciones de Prepo. Porque es lo mismo, o sea, si utilizan cálculo van a llegar a lo mismo y espero que en sus clases de CD hayan deducido las fórmulas de Prepo con cálculo. Si les da un ejercicio de movimiento parabólico, les sugiero que utilicen las ecuaciones de parabólico. No le metan cálculo de gana, o sea, es meterse en camisa de 11 varas, pero de gana. Pero por ejemplo, ejercicios donde me dé una función de aceleración y todo eso, ahí sí les sugiero ya cálculo, o sea, no tengo más, ¿no? Pero lo mejor que puedan hacer ustedes es evitar el tema del cálculo. No porque no sepan, sino por el tema del tiempo. O a veces el cálculo, por ejemplo, como no estamos mucho en práctica, nos puede causar problemas porque a veces podemos confundir los signos y todo eso, y eso es un lío grave. ¿Sí? Eso nomás como consejo. Entonces me dice, de la base de un barranco, un cohete de juguetes propulsado desde t igual 0 segundos, con una aceleración neta de, bacán, miren, me da una función de aceleración, donde a sub 0 y a sub 1 son constantes positivas. Simultáneamente, recuerden, cuando se lee la palabra simultánea significa al mismo tiempo. Una piedra es liberada desde lo alto del barranco a una altura h, ahí está el dibujito respecto a la base. Si se conoce que la piedra golpea al cohete cuando el cohete alcanza su máxima altura. Ya, Prepo. Cuando un objeto alcanza su máxima altura significa que la rapidez instantáneamente en ese eje es 0. Dice, determina una expresión en función de todas las letras y desprecia la resistencia del aire. Entonces digamos que justo se topan aquí, ¿ya? Miren, voy a poner aquí la piedra. Entonces la piedra es caída libre. Si ustedes están de acuerdo, voy a trabajar con un eje coordenado de esta manera. ¿Sí? Entonces se mueve con la aceleración de la gravedad. ¿Yo qué digo? Velocidad final. Posición, ¿no? Sería y es igual a y inicial más velocidad inicial por el tiempo más gravedad tiempo al cuadrado sobre 2. Parte del origen, yo digo que justo aquí es el origen, se deja caer esto es 0, entonces miren, mi y, que básicamente sería este y, esto sería y de la piedra, es igual a g t cuadrado sobre 2. Alguien dice, pero vea profe, ¿por qué no le pone menos a la g? Por esto, yo estoy diciendo que todo lo que es para abajo va a ser positivo y la g como está para abajo también sería positiva. Porque hay profesores que a veces dicen, verá, si es que sube la gravedad póngale menos, si es que baja la gravedad póngale más. No, tienen que respetar la ecuación y su sistema coordinado. Nada, pare de contar. Listo, ahora, esto sería mi y de la piedra, vamos a calcular el y del cohete. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es anotar los datos que tengo. Me dice que la aceleración, yo sé, en este caso, por ejemplo, voy a trabajar con sistema Y para arriba para el cohete. Esto sería a sub 0 menos a sub 1t. ¿Yo qué me acuerdo? Yo sé que la aceleración es igual, la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿no es cierto? Esto sería igual a sub 0 menos a sub 1 por t. Entonces, para proceder a integrar, ¿qué es lo que hago? Esto está dividiendo, entonces pasa al otro lado a multiplicar. Mire, db es igual a sub 0 menos a sub 1 por t, todo eso por dt. ¿Entre qué límites? Vamos a utilizar integral definida entre 0, porque aunque no lo crean, cuando el cohete empieza a moverse parte del reposo, porque se mueve impulsado por un motor, o yo qué sé, hasta una rapidez v, y acá desde el tiempo 0 hasta un tiempo t. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora esto procedo a integrar, ¿no? Sería b entre 0 y b es igual a sub 0 t menos a sub 1 t cuadrado sobre 2 entre 0 y t. Alguien dice, pero no se supone que la velocidad esta, la superior, debería ser 0. No, mi consejo es que siempre cuando ustedes hagan las integrales, mi sugerencia es que siempre le integren, o sea, pueden poner los límites inferiores que quieran, pero el límite superior déjenle con letra, o sea, déjenle con variable, y después reemplacen lo que quieran. Porque ya vamos a ver más adelante, a veces tal vez me toque integrar 2 o 3 veces, ¿no? Entonces, para evitarme eso, dejo una función general y de ahí hago todas las operaciones que me pida. Entonces, por ejemplo, esto sería b es igual a sub 0t menos a sub 1t cuadrado sobre 2. Esta es la ecuación de la velocidad del cohete. Ahora, vamos analizando un caso particular. Me dice que se encuentran, ojo, se encuentran cuando la velocidad del cohete alcanza su máxima altura, es decir, en el punto más alto, la velocidad en el punto más alto sería 0 instantáneamente. Entonces 0 es igual a sub 0t menos a sub 1t cuadrado sobre 2. Entonces miren, de aquí es igual 2 por a sub 0 sobre a sub 1. ¿Qué es este tiempo? Este es el tiempo de encuentro, este es el tiempo que ambos se mueven, tanto la piedra como el cohete. Entonces, si yo quisiera saber solamente la altura o la distancia que recorre la piedra, yo tendría que coger este tiempo y ponerla acá. Entonces, por ejemplo, y de la piedra sería la gravedad sobre 2 por el tiempo de encuentro al cuadrado. ¿Sí? Eso le voy a reemplazar después. Ahora, no me sirve la ecuación de velocidad porque lo que necesito es posición, o sea, la distancia que se mueve. Entonces, yo sé que b es igual a dy sobre dt, ¿no es cierto? Entonces, dy sobre dt es igual a sub 0t menos a sub 1t cuadrado sobre 2. Si yo despejo e integro, esto sería dy es igual a sub 0t menos a sub 1t cuadrado sobre 2. Todo eso por dt. ¿Entre qué límites? Entre 0 y t. Entre 0 y e. Alguien dice, pero vea, profe, aquí póngale de una vez y del cohete y acá el tiempo de encuentro. Pudiese ser, pero mi consejo es que no. Siempre reemplacen al último. Dejen los límites superiores en función de las letras. Y es un gran consejo. Entonces, a ver, yo tengo que mi y es igual a ¿qué? A sub 0 t cuadrado sobre 2 menos a sub 1 t al cubo sobre 6. Ya de una vez reemplazado los límites superiores e inferiores. ¿Y ya? Entonces, vamos al dibujito. ¿Yo cómo calculo el h? El h básicamente, ¿qué sería igual? Mire, el h sería y del cohete más el y de la piedra. Entonces, el y del cohete está acá abajo, sería a sub 0t cuadrado a sub 0t cuadrado sobre 2, si no estoy mal era menos a sub 1t cubos sextos. A ver, menos a sub 1t cubos sextos. Esto más esto de acá, ¿no? Sería g sobre 2 por t al cuadrado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo sacar factor común, t cuadrado sobre 2, que multiplica a sub 0 menos a sub 1 tercios por t más g. ¿Y ya? Ahora, la respuesta no tiene el tiempo, ¿no es cierto? Ahora sí reemplazo el tiempo. Tomo este tiempo y le pongo acá. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo en el cual estos, tanto el cohete como la piedra se encuentran. Entonces sería 4a sub 0 al cuadrado sobre a sub 1 al cuadrado que multiplica a sub 0 menos a sub 1 tercios por
2a sub 0 sobre a sub 1 más g. Entonces miren, se va, esto sería 4a sub 0 al cuadrado sobre a sub 1 al cuadrado por 1 menos 2 tercios es 1 tercio, ¿no? Entonces sería a sub 0. A ver, espérenme. 1 menos 2 tercios. Sí, a sub 0 tercios. Y acá más g. ¿Ya? Déjeme, le chequeo que esté todo en orden. Bien copiado arriba. A sub 0 t cuadrado sobre 2. Aquí a sub 1 t cubo sobre 6. Está correcto. A ver, aquí me está faltando este 2, ¿no? Ya eso me faltaba. Listo, entonces yo simplifico, sería 2a sub 0 al cuadrado sobre a sub 1 al cuadrado por a sub 0 tercios más g. ¿En qué? En metros si estoy hablando del sistema internacional. Sí, a ver, antes solo le tenía esto, no el t, no le había puesto el 2 por si acaso. Ya eso le estaba comprobando, tal vez algún error y ahí está. Entonces, a ver, comparemos con la respuesta a ver si es que sale. 2a sub 0 cuadrado, sí, ahí está. Ya, entonces, miren, de esa forma yo calculo la altura h que me pedía, ¿no? Como ven, no es complicado. Lo que les dije, si tienen caídas libres o lo que sea, utilicen las ecuaciones de prepo. Si no, este ejercicio de por sí es largo y si yo me hubiese tenido que poner a integrar acá, más largo todavía. Entonces, utilicen las herramientas disponibles. Lo clave, recuerden, era calcular el tiempo de encuentro. ¿Cuándo pasa eso? El ejercicio mismo dice: considere que el cohete y la piedra se encuentran cuando el cohete había alcanzado su altura máxima. Y cuando el cohete alcanza su altura máxima significa que la rapidez en ese instante es 0. Por eso aquí yo reemplacé en la ecuación velocidad 0 y despeje. ¿En cuál ecuación? En esta. ¿Sí? Pero miren, yo hice los reemplazos después. Alguien dice, pero ¿y aquí por qué no le puso el 0? No, porque si yo le hubiese puesto el 0, para yo sacar la ecuación de la posición, ¿qué hubiese pasado? Me hubiese tocado otra vez integrar y hacer otra vez lo mismo. O sea, doble proceso de gano. Entonces vuelvo y repito, mi sugerencia es que por favor ustedes siempre los límites superiores le dejen en función de las letras o de las variables y después se pongan a reemplazar valores y todo lo que guste. Listo. Vamos a hacer otros ejercicios. Por ejemplo, yo considero que este es súper chévere. Más que nada es para ambientarnos, ¿no? Por ejemplo, si el anterior no le entendieron mucho, les sugiero que vean este y después otra vez vean el ejercicio de hace un rato. Consejo. Dice, la aceleración de un cuerpo que se mueve en una línea recta, y es un movimiento rectilíneo, ojo, no es de un mru ni un mv, ¿por qué? Porque la aceleración es constante, ustedes se fijan, ahí está un 4 menos t cuadrado, es decir, tengo una función variable en función del tiempo. Dice que encuentre las expresiones de velocidad y posición en función del tiempo. Si se sabe que cuando t igual 3 segundos, la velocidad en x era 2 y la posición 9. ¿Qué es eso? Son los límites de integración inferiores, por si acaso. Ya vamos a hacer. Entonces, la aceleración yo sé que es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Tengo esta función, ¿no es cierto? Entonces, dbx es igual a 4 menos t cuadrado por dt. Aquí me salté un paso, el del despeje. Integro. ¿Entre qué? Me dice que cuando el tiempo es 3,
la rapidez es 2, hasta una velocidad v que yo no sé y hasta un tiempo t que yo no sé. ¿Sí? Lo de abajo tiene que coincidir, o sea, no puedes poner aquí el 3 y acá una velocidad de 5, no. Tienes que poner todo, todo tiene que ser acorde, por ejemplo, o sea, los límites inferiores y superiores guardan relación. Entonces, acá me quedaría b entre 2 y b es igual a 4t menos t cuadrado sobre 2 entre 3 y t. Ah, perdón, este al cubo sería t al cubo tercios, no. Vi solo la t. T al cubo tercios. Y ahí está integrado. Reemplazo valores, b menos 2 es igual a 4t menos t al cubo tercios menos 4 por 3 menos 3 al cubo sobre 3. Esto me da como resultado b es igual 4t menos t al cubo tercios, sería 9, 12, 1, ¿no? Menos 1. ¿Sí? Entonces miren, ya tengo la ecuación de la velocidad en x, ojo, en función del tiempo. ¿Sí? Entonces así de facilito es. Ahora, para calcular la posición, yo qué sé, velocidad en x es la derivada de x respecto del tiempo, ¿no es cierto? Despejando me queda dx es igual a bx de t. Reemplazando los valores me queda dx es igual a 4t menos t al cubo tercios menos 1 de t. ¿Entre qué límites? Cuando x valía 9, eso pasó a los 3 segundos, esto hasta un tiempo t y esto es hasta una posición x cualquiera. Entonces sería x entre 9 y x es igual a 4, bueno, de una vez, t cuadrado sobre 2 menos t cuartas sobre 12 menos t entre 3 y t. Reemplazo sería x menos 9 es igual t cuadrado sobre 2 menos t a la cuarta sobre 12 menos t menos 9 sobre 2 menos 3 a la cuarta sobre 12 menos 3. Entonces veamos, x es igual t cuadrado sobre 2 menos t a la cuarta sobre 12 menos t. Veamos qué pasa aquí. Sería 4.5 menos 3 menos 81 doceavos. Todo por menos 1 más 9. A ver, veamos en la integral que acontece. El tiempo era 3 segundos, sí. La posición era 9, sí también. Ya. 9 medios. Vamos a ver, vamos a copiar la respuesta que supuestamente debería salir. Ya sé qué pasó. Aquí me faltó el 4, no. Entonces, esto se convertiría solo en 2, porque aquí se simplifica. Ya este 4 me olvidé. Ya, entonces ahí sí. Sería
sería 18 menos 3 menos 81 doceavos. Ahí me da 3 cuartos. Listo, entonces bueno, dejándole como está expresada la respuesta sería de esta forma. Esto estaría en metros. A ver, las unidades, déjeme verle si es que le puse y aquí no le puse estos metros sobre segundos. No hay que olvidarse de las unidades. Sí. Entonces, a ver, este 4 no le tomé en cuenta. Tengan cuidado en la parte de álgebra. Y ya. Entonces esto es un ejercicio bastante interesante, más que nada para ir recordando cómo se integraba, ¿no? Que eso ya estudiamos. Pero más que nada es el uso de la terminología. Ver cómo se despejan los diferenciales y todo eso. Eso nomás como dato. Listo, vamos a hacer un ejercicio que es súper completo, el cual yo sugiero que le vean cuantas veces ustedes consideren necesario y prudente. Dice, una partícula parte del reposo y del origen ya, entonces velocidad inicial 0, posición inicial 0. Y experimenta, miren esa aceleración, me da la aceleración en función de la posición. Si se sabe que la velocidad es 4 cuando x igual a 8 metros, determine cuánto vale k, que es la constante de la función de aceleración, la posición cuando la velocidad es 4,5 y la velocidad máxima. Entonces, miren. Entonces, yo qué sé, digo, la aceleración es que la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo despejo sería dv es igual a la aceleración por el diferencial de tiempo. Si yo reemplazo valores me queda k sobre x más 4 al cuadrado por dt. ¿Puedo integrar eso? Sí, dicen, no, no puedo. ¿Por qué no? Porque la función que yo estoy integrando tiene que estar en términos del diferencial que yo estoy integrando. En este caso tengo la aceleración en términos de x, pero tengo el diferencial de tiempo y no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Facilito, verán. Yo necesito que aparezca el de x, entonces le multiplico y le divido para dx. Entonces, ¿qué me queda? K sobre x más 4 al cuadrado es igual. Dx sobre dt, solo le estoy ordenando, ¿no? Sobre dv dx. ¿Cómo se llama esto? Esto es b, ¿sí o no? Entonces miren lo que me queda. Me queda b de b es igual a la integral de k sobre x más 4 al cuadrado de x. ¿Y ya? ¿Entre qué límites? Me dice que sale del reposo hasta una velocidad v, sale del origen hasta una posición x. Entonces procedo a integrar, ¿no es cierto? A ver, esto sería b cuadrado medios entre 0 y b. Esto es igual. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden aplicar método de sustitución. Digo que m es igual a x más 4. Entonces, esto sería la integral de m a la menos 2 de m, ¿no? Bueno, y de aquí de m es igual a de x. Entonces, esto sería m a la menos 1 sobre menos 1. La k, como es una constante, puede salir de la integral. Sería k sobre x más 4 entre 0 y x. Reemplazo valores, me quedaría b cuadrado medios es igual a menos k sobre x más 4 más k sobre 4. Entonces, por ejemplo, yo para determinar cuánto vale el k, utilizo datos. ¿Qué me dice el ejercicio? Me dice, verá, me dice que la partícula tiene una velocidad de 4 metros sobre segundos cuando x es igual a 8. Entonces reemplazo datos, ¿no? Sería 4 al cuadrado medios es igual a k por
menos 1/12 más 1/4. Entonces esto cuánto será, a ver, 1/4 menos 1/12, el inverso por 8. Miren, me sale que el K es igual a 48. 48 que debe tener unidades, ¿sí o no? Ahora, vuelvo a lo de arriba, vamos a hacer análisis dimensional. Yo sé que la aceleración era K sobre X más 4 al cuadrado. La aceleración debe estar en metros sobre segundos al cuadrado, el K no sé, y aquí estoy elevando distancia al cuadrado, estaría en metros al cuadrado. Si yo despejo el K, esto sería metros cúbicos sobre segundos al cuadrado. Entonces, las unidades de mi constante K están en metros cúbicos sobre segundos al cuadrado. Es importantísimo las unidades. Si ustedes no sacan unidades, fregados. Me dice que determine la posición cuando la velocidad vale 4,5. ¿Dónde está mi ecuación de velocidad? Aquí, mire. Entonces, voy a reconstruirle. Sería b cuadrado medios es igual. Sería menos 48 sobre x más 4 más 48 sobre 4. Ya. Si b es igual a 4. ¿Cuánto era? 4.5. ¿Qué me toca hacer? Despejo x. Entonces 4.5 al cuadrado sobre 2 menos. Bueno, es igual a 48 por menos 1 sobre x más 4 más 1 sobre 1/4, ¿no? Despejemos x. Sería 4.5 al cuadrado dividido para 2 dividido para 48 menos 0.25 por menos 1. El inverso me da 21,6. Ya la posición ha sido 21,6 metros en X. Esto es el literal B. Y el literal C que dice, determine la velocidad máxima. Otra vez con la ecuación de acá. La velocidad máxima ocurre cuando. A ver, si ustedes vamos a analizar la función de aceleración. La función de aceleración es 48 sobre x más 4 al cuadrado. Conforme pasa el tiempo, la posición, la aceleración, o sea, es positiva, sigue incrementándose, ¿no? Entonces, la velocidad máxima va a ocurrir cuando el x tienda a infinito. O sea, tiene que pasar tanta distancia para que mi velocidad es como que llega a un punto en el que ya no aceleras nada, ¿no? Y es cuando x tiende al infinito. Entonces, otra vez esta ecuación, b max al cuadrado sobre 2 es igual a menos 48 sobre infinito más 12. Todo número dividido por infinito es 0. Entonces de aquí la velocidad max sería la raíz de 24 metros sobre segundos. ¿Sí? Y listo. Eso es todo. O la velocidad máxima es si ya no acelero más, es porque la aceleración tiende a 0. También es otra manera en la que este ejercicio se puede hacer, ¿no? Por si acaso. Listo, vamos viendo qué más hay. A ver, vamos a hacer uno de los últimos problemas. Verán, hay ejercicios de parabólico, que si hago una segunda parte los voy a hacer ahí. ¿Por qué no los hago en esta parte? Porque no necesitamos cálculo y es parabólico de nivelación, entonces no ameritaría como que tomarle mucho en cuenta, ¿no? Entonces miren, dice una caja desliza por la pendiente dada por la ecuación tal, es una parábola. Si la componente x de la velocidad es, miren, x punto es menos 3 metros sobre segundos, x 2 puntos, ¿cuánto es? Menos 1.5 metros sobre segundos al cuadrado, dice. Para x, para x es igual a 5 metros, determine
y punto y y2 puntos. Entonces facilito, miren, si yo tengo mi función de la posición, yo voy a derivar con respecto del tiempo. Entonces, como ya aprendimos antes, directo, y punto es igual 0.1 x por x punto. Y punto sería igual a 0.1 por 5 por, ¿cuánto era el x punto? Por menos 3. Entonces esto me da menos 1.5 metros sobre segundos. Miren, ya tengo y punto. ¿Cómo saco y2 puntos? Vuelvo a derivar eso, ¿no es cierto? Derivo. Y2 puntos es igual. Propiedad de multiplicación derivada del primero por el segundo más del primero por la derivada del segundo. Esto sería 0.1 por menos 3 al cuadrado más 0.1 por 5 y por menos 1.5. Entonces de aquí me sale que y2 puntos es igual 0.1 por 9 más 0.1 por 5 por menos 1.5. Me da 0.15 negativo metros sobre segundos al cuadrado. Y eso es todo. Positivo, perdón. 0.15 metros sobre segundos al cuadrado. Y eso es la aceleración en Y, perdón. Entonces, si te dice determina la aceleración del sistema, ¿qué tienes que hacer? Sacar el módulo, ¿cómo? Como ya se sabe, x punto al cuadrado más x2 puntos al cuadrado raíz. La aceleración sería x2 puntos al cuadrado más y2 puntos al cuadrado. Y pare de contar. A ver, entonces eso sería como que la parte principal de lo que hemos estudiado. Recuerden, los consejos más que nada van desde el punto de vista de cálculo, ¿sí? Eso nomás para consideración de ustedes. También hay unos que involucran ángulos, el cual también voy a hacer, que considero que es prudente, ¿sí? Veamos cómo nos va con esto. Dice, un punto se está moviendo con rapidez constante de 3 pies sobre segundos. Ya, la rapidez es constante. La velocidad tiene una dirección tal que hace un ángulo de pi medios con el eje x positivo. ¿Qué me está dando? El ángulo polar. Dice, encuentre la ecuación de la trayectoria de la partícula, me dice. La velocidad yo sé que es igual a la magnitud por el unitario, ¿no es cierto? Sería 3, el unitario sería coseno de teta en i más seno de teta en j. Hasta ahí no hay ciencia. Pero el teta es un ángulo variable que varía en función del tiempo. Entonces, miren, la velocidad es igual a 3 por el coseno de pi medios t, todo eso en i, más el seno de pi medios t, todo eso en j. Esto es lo que me toca, bueno, sería pi sobre segundos, si le pongo unidades, esto es lo que me toca integrar. ¿Ya? Entonces, si quieren voy a integrarle por partes y luego le uno, bx es igual a 3 coseno de pi medios t. Yo sé que esto es dx es igual a 3 coseno de pi medios t de t, ¿no es cierto? Me toca integrar esto. ¿Entre qué límites voy a integrar? Entre 0 y t, y acá entre 0 y x, porque parten del origen. Entonces x sería igual a 3, la integral del coseno es el seno, ¿no? Sería seno de pi medios t entre 0 y t. Esto sería 3 seno de pi medios t menos 3 por el seno de 0. ¿Sí? El seno de 0 en este caso es 0, entonces le pongo 0. Miren, ya tengo x, ¿cuánto? X sería igual a 3 seno de pi medios t. Listo.
ver, aquí en la integral me falta un pequeño detalle. Esto me toca dividirle para pi medios, ¿no? Por si acaso. Entonces, darle respuesta, esto me quedaría 6 sobre pi. Y ahí sí. Ahora voy a proceder a hacer lo mismo, pero con el y. Yo sé que de y entre 0 y y es igual a la integral entre 0 y t de 3 seno de pi medios t de t. ¿Ya? Entonces esto sería y igual. La integral del seno es menos coseno, ¿no es cierto? Entonces sería menos 3 coseno de pi medios t entre 0 y t, todo esto sobre pi medios. Esto me da menos 6 sobre pi que multiplica a coseno de pi medios t menos el coseno de 0. El coseno de 0 es 1, entonces no puedo eliminarle, ¿no? Entonces me queda que y es igual. A ver, sería 6 sobre pi menos 6 sobre pi coseno de pi medios t. Ahora, para yo sacar la ecuación de la trayectoria, recuerden, la ecuación de la trayectoria es una ecuación que no tiene el tiempo, ¿no? O sea, no debería estar en función del parámetro tiempo. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que se sugiere es, miren, por temas de escritura voy a usar otra vez este reemplazo y voy a escribir x es igual a 6 sobre pi seno de teta. Y es igual a 6 sobre pi por 1 menos coseno de teta. En este caso, por ejemplo, ¿qué les parece si yo elevo al cuadrado? Me queda x al cuadrado es igual a 36 sobre pi al cuadrado seno cuadrado de teta. Ojo, es un artificio matemático. Acá y cuadrado es igual a 36 sobre pi cuadrado por 1 a ver, ¿será que le elevo al cuadrado a todo? Sí, puede ser. Debería. Ya, pero voy a hacer lo siguiente. Lo que quiero es utilizar esto. Que el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta es igual a esta identidad. A ver, entonces de aquí, coseno de teta sería igual a ¿qué? Sería igual a 6 sobre pi, menos y, todo eso dividido para 6 sobre pi. Lo que es lo mismo, 1 menos pi por y sobre 6. Uy. Eso, ahí está mejor. Entonces, coseno cuadrado de teta es igual a 1 menos pi sextos de y al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si yo de aquí despejo seno cuadrado de teta, esto sería x cuadrado por pi cuadrado sobre 36. Entonces, yo de la identidad sé que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Reemplazo sería x cuadrado pi cuadrado sobre 36 más 1 menos pi sobre 6y, todo eso al cuadrado, todo eso es igual a 1. Entonces, por ejemplo, por ahí pudiese quedar mi respuesta. Veamos cómo está acá expresado. A ver, en teoría sí está bien. Sí está bien. O sea, me coincide con la respuesta de ahí, ¿no?
Entonces, ya en este caso, por ejemplo, hay que tener cuidado en la integral. Si ustedes se fijan, yo acá casi me olvido de poner el argumento ahí, la derivada del argumento. Y listo, entonces eso sería todo con respecto de este ejercicio. Ya, entonces, bueno, para no alargarles el video sería hasta aquí. Voy a sacar una segunda parte con parabólico y MRV, que considero que no es importante, sin embargo, lo voy a hacer. No olviden suscribirse al canal, seguirnos en la página del CAP